Ya tenemos a nuestros 32 equipos participantes, que buscarán ser el nuevo campeón de América, pero solo uno de ellos será el afortunado de levantar esa tan ansiada copa e iniciará su camino desde la fecha 1, y a continuación les traeré mi predicción para esta jornada. Bueno, ahora sí, podemos comenzar. El vigente subcampeón del fútbol venezolano jugará por primera vez en su historia la fase de grupos, pues últimamente ha venido jugando fases previas, tales como 2018, 2020 y 2023. En las tres ocasiones ha sido eliminado. Hoy por hoy se encuentra cuarto en la Liga de Venezuela, solo por 2 goles de diferencia, y no hay mucho que decir sobre este equipo. Por el lado de Estudiantes viene bien, y ojalá se pueda reponer del fracaso del año pasado, donde en un grupo supuestamente accesible acabaron últimos, ganaron solo un partido y sufriendo ante un equipo de Bolivia, de local, y un partido que empezaron perdiendo, dicho sea de paso. Actualmente en su grupo de la apertura se encuentra quinto y séptimo en la tabla general. Cuentan con Eduardo Domínguez como entrenador, que el año pasado los sacó campeones en la Copa de la Liga y en 2021 lo hizo con Colón. Tiene en su plantel refuerzos como Cristian Medina, que costó 15 millones de dólares, aunque no es del todo bueno, Facundo Farías del Inter de Miami, Ezequiel Piovi de Liga de Quito, Ramiro Funes Mori, Lucas Salario, entre otros. Dan muy buenos toques, son ofensivos. Sin embargo, cuando esto llega a un extremo es porque su defensa es mala. A veces dejan espacios para el ataque del rival. Ambos pasan por situaciones distintas, pero aún así el pincha se llevará el encuentro. Cerro Porteño. En la Copa Libertadores es una cosa, pero en la Liga Paraguaya es otra. Sexto en la apertura, a 11 puntos del líder. En la fase 2 y fase 3 fueron un equipo que no perdonaba. O bueno, sí, verdad. Pero en su liga deja algo que desear. En la mayoría de sus partidos son ofensivos, demuestran rematar mucho, arriesgan bastante de fuera del área, pero son poco efectivos algunas veces. Mientras que de Bolívar no hay mucho que decir, pues en Bolivia se han jugado torneos amistosos y la liga recién ha comenzado este último fin de semana. El día martes será su segundo encuentro oficial entonces, por lo que no ha tenido actividad oficial hasta el momento. En los últimos años ha venido haciendo buenas cosas, como contra el mismo Ciclón en Asunción, donde le metió 4, avanzó a octavos, incluso a cuartos de final, y el año pasado también goleó 4-0 de visita a Palestino. Coincidentemente, estos dos clubes venían de fase previa y el azulgrana vuelve a superar esta fase preliminar. Entonces, Va a suceder otra vez. aunque esta vez no creo que suceda, por la poca actividad oficial por parte del conjunto celeste y porque juega de visita, pienso que no se repetirá lo de 2023 y el Ciclón de Barrio Obrero tendrá su revancha. El Auriverde regresa a la Copa luego de 27 años, la última vez fue en el año 1998, cuando llegó hasta los octavos de final. Ahora llegan como campeones de la apertura colombiana, pero con un mal presente. Hasta hace un par de fechas atrás solo contaban con un partido ganado. Ahora ganó 2 encuentros más, pero se encuentra en el puesto 12, lejos de la clasificación. Mientras que el Cacique el año pasado hizo una buena campaña, claro, pasó ajustando bastante a los octavos de final y lograron llegar a cuartos sin acomplejarse tanto, pero a quien sí complicaron fue a River Plate. Salieron campeones en Chile y así es como llegaron a la Copa, pero actualmente jugaron 5 partidos de liga y solo ganaron 2, algo que creo que puede mejorar. Estadísticamente son muy ofensivos y rematan mucho al arco. El partido se juega en Colombia, pero los chilenos son quienes se impondrán frente al Leopardo. Nos vamos por uno de los encuentros de la fecha que puede prometer algo. El León del Pisi, en los últimos años a nivel internacional, viene haciendo destacadas participaciones, como en el 2022 cuando llegó hasta octavos de final, 2023 que fue finalista de la Copa Sudamericana y perdió el torneo por penales. Y bueno, 2024 cuartos de final de este mismo torneo, quedando eliminado por Corinthians, que se cobró su revancha ante el tricolor de acero. Cuentan con jugadores como Kusevich, Gastón Ávila a préstamo del Ajax, Thiago Galardo e incluso acaba de llegar Daverson. Ahora es turno de hablar del vigente campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa, venciendo con superioridad amplia a Botafogo. Llegó Gustavo Costas y el equipo cambió la cara. Ahora pasan por un buen momento, se podría decir, porque en la liga no están tan bien que digamos. De momento se encuentra décimo en su grupo, fuera de la clasificación, que de todas maneras creo que igual va a conseguir.
Cuentan con buena parte del plantel del año pasado, donde lograron ganar no solo uno, sino 2 títulos internacionales entre 2024 y 2025, algo que no conseguía por mucho tiempo. Lo malo es que le hacen muchos remates en cada partido. Por ejemplo, en uno de sus últimos duelos le hicieron hasta 34 remates, donde 7 fueron al arco, más allá de que ganaron, pero llegan decididos al área rival, y eso es lo bueno. Viéndolos a los dos, será un encuentro muy decisivo, por lo que creo yo que aquí quedarán en tablas. Barcelona Sporting Club, el Barça de Sir Second Alexander Castle, que impresionó a más de uno al golear a Corinthians, que muchos lo perfilaban para ganar la competición, pero que sucumbió en Guayaquil ante el cuadro amarillo, aunque también sufrieron porque en Sao Paulo estuvieron cerca de perder la llave si no fuera por Conteras, que tapó de todo esa noche y que fueron superados en todo sentido. Aunque de local sí fueron más letales, arrinconaron a este equipo, le dieron un baile, lo golearon y posteriormente clasificaron. Pero no quita que tengan ciertas deficiencias. Y por el lado de los Rayados, no les estaba yendo tan bien en la liga ecuatoriana hasta que al menos lograron ganar su segundo partido hace poco. Sí, van 6 fechas, golearon a Barcelona, que venía de golear a Corinthians encima a domicilio, pero creo que eso es lo único bueno que consiguieron este año. En lo que va, por supuesto, ahora están en cuarto lugar. En el partido que justamente disputaron con el título, quiero pensar que fue suerte, porque fueron bastante superiores, además porque el conjunto local también jugó con algunos suplentes y con otro esquema. En el resto no le veo una idea tan clara, fallan mucho y encima su arquero viene mal. No creo totalmente que llegue a pasar lo mismo que hace semanas o que en el 2020, pues Barcelona saldrá con todo y ganará este partido. El cuadro blanquiazul sin duda cambió la cara del año pasado, cuando no ganaba partidos importantes, no trajeron a jugadores tan buenos que digamos, donde solo muy pocos sobresalieron, como Noriega, Garcés y Serna, que a mitad de año partió a Fluminense, y este año trajeron buenos jugadores como Cepelini, Enrique, Eric Castillo, entre otros. Pero quiero destacar a este último, que es un jugador peligroso, solo que si rematara bien, así como regatea, corre y da buenos pases, no estaría jugando en Alianza, sino en un equipo de Brasil quizás. Aún tienen a Barcos, que sigue anotando goles y sigue siendo el mejor 9 de Alianza en los últimos tiempos. Son algo más ofensivos por su lado derecho, tienen buenos defensores, pero a veces, como en el partido contra Iquique, se confían, pues por poco y los Dragones Celestes les empatan la llave. Pero bueno, están en la fase de grupos y tienen que corregir lo que hicieron en el último tiempo, donde muy pocos puntos hicieron. En el caso de Libertad, viene campeonando en Paraguay últimamente, sin embargo en la Libertadores está dejando algo que desear, porque 2022 fue la última vez que superaron la fase, 2023 y 24 eliminados en los grupos. Es líder de la apertura, aún conserva jugadores como Megarejo, su actual goleador, pero también a veteranos como el Tacuara Cardoso con 41 años y Roque Santa Cruz con 43, ambos siguen jugando y también haciendo goles, que es lo importante en delanteros como ellos. Se sabe que internacionalmente son muy jodidos de visita, y así lo fueron en los últimos tiempos, son un cuadro muy ofensivo. Basándome en esto último, no digo que vayan a ganar necesariamente, pero sí podrían complicar al conjunto íntimo, así que este encuentro tira más para un empate. Vélez Sarsfield, el vigente campeón del fútbol argentino, que empezó mal, se encuentra mal y probablemente acabe así. Espero equivocarme. Trajeron 4 jugadores y sacaron a 15. No renovaron a Quinteros. Ahora llega Barros Esqueloto, cuyo último antecedente en Copa fue en 2018, cuando llegó a la final con Boca Juniors, pero que lamentablemente, como es sabido, la perdieron. Aún así, creo que con el mellizo logrará levantar cabeza, porque de 11 partidos solo ganaron 2, y para colmo el primero lo ganaron recién en la fecha 9, o sea, de 24 puntos anteriormente consiguieron 2. Tranquilamente estaban en zona de descenso, vienen mal en todo sentido. Mientras que Peñarol no se queda lejos. Si bien es cierto, el año pasado lograron acabar con su mala racha de no superar fase de grupos, y mejor aún, llegar a semifinales, donde lamentablemente fueron vapuleados, dicho sea de paso, también ganaron solo 2 partidos de liga en 8. Y encima pasaron hasta 7 fechas sin ganar, ganándole a un equipo recién ascendido, que bueno, al menos está en puestos altos, pero igual. Son muy ofensivos y llegan mucho al área, sin embargo tienen un problema severo de definición, y es ahí donde sus rivales aprovechan y con lo poco que tienen logran marcar.
Bueno, eso le pasó genuinamente en la semifinal contra Botafogo, que en el primer tiempo empezó así atacando con todo, pero que en el segundo tiempo le hicieron un costal de goles. Ninguno de los dos pasa por un buen momento actualmente, así que procederé a decir que esto acabará en un empate. San Antonio Bulo Bulo, un equipo que recién juega su primer torneo internacional, y pensar que el año pasado fue su primera temporada en primera y no lo hizo nada mal. Llegaron como campeones de la apertura en Bolivia y hoy en día tienen poca actividad oficial, como dije en el encuentro de Bolívar. Apenas comenzó la liga del país altiplánico, pero terminaron de ganar la apertura y se desmoronaron. En un partido le metieron 8, perdió su debut ahora contra un debutante, y eso es todo. Olimpia por su parte vuelve a la Copa luego de 2 años tras batir al vigente campeón en octavos, pero caer ante el futuro campeón en cuartos. En 2024 ni siquiera pudieron superar la ronda previa de Sudamericana, y ahora llega como campeón paraguayo. En su liga están cuartos, ahora juegan la Copa donde tienen mística y saben cómo jugar esos partidos. Bueno, sinceramente en ese partido no hay mucho por decir, acá es obvio que ganará el 3 veces campeón de América. Yéndonos a la U de Chile, vuelve a la Copa tras 4 años de ausencia. La última vez que la disputó fue en el año 2021, cuando cayó ante San Lorenzo en fase 2. Y si hablamos de grupos, fue en el año 2018, eliminado y en último lugar. Ahora llega como subcampeón de Chile, a un grupo complicado porque están el vigente campeón y un cuadro fuerte como lo es el León de la Plata. Está octavo en el campeonato chileno. Cuentan con buenos jugadores como Charles Aranguis y también trajeron a Altamirano de Estudiantes de La Plata. No tienen una buena defensa, le es algo fácil robarle los balones en salida, pero bueno, apenas van 5 fechas. Aunque también los equipos más bajos le están batallando los partidos. Mientras que el vigente campeón, Botafogo, como es sabido, perdió piezas clave como Luis Enrique, el MVP de la Libertadores del año pasado, autor de uno de los goles de la final en la cual se consagró el Fogao, pero que lamentablemente no continúa. Además de Tego Almada, que se va al Lyon, Junior Santos, su goleador de la Copa, que se va justo al Mineiro, Tiquiño, Oscar Romero, entre otros. Y también su técnico Arthur Jorge. Ahora llega Renato Paiva, cuyo último antecedente en la Copa fue con Independiente del Valle, haciendo una campaña para el olvido. Ahora el Fogao terminó noveno en el Carioca, lleva 6 partidos sin conocer una victoria, y 2 de ellos en la Recopa que le ganara sin por un 4-0 global. El vigente campeón de Brasil y América no está pasando por un buen momento, pero ahora llega a la Libertadores y deben ponerse las pilas. La situación del Fogao no es quizás la mejor, pero por el detalle de que al Bulla hasta los equipos pequeños le hacen la pelea, me inclino un poco más hacia el campeón y digo que gana el partido. Universitario de Deportes, el vigente bicampeón del fútbol peruano que, vamos a ser sinceros, siguen invictos en la liga. Hay veces donde juega bien y donde no, y encima no se reforzaron bien. Traen a un nuevo extranjero que el año pasado apenas hizo 5 goles en 39 partidos y que hoy poco o nada está haciendo, apenas tiene un gol y es suplente de Valera y Flores, que normalmente de 20 remates te hacen 1, 2 o 3 goles. Pero bueno, ahora los veo que están mejorando poco a poco. El argentino está destinado a ser otro Regaray. Pero bueno, de los pocos fichajes buenos que hicieron, funcionan 2. Jairo Vélez, que distribuye muy bien los balones, y José Carabalí, que en los partidos que está jugando con la Crema recientemente no lo veo tan mal. Tienen a Fabián Bustos como técnico, un hombre que conoce bien el fútbol ecuatoriano, salió campeón 2 veces, llevó a Barcelona a semifinales de Libertadores con Riveros en sus filas, y justo lo enfrentarán ahora en los grupos. Tienen un buen juego por el lado lateral, sobre todo en el lado derecho donde Pérez Guedes y Polo conectan. Este último es muy rápido, y ojalá que esto le pueda servir. Ahora nos vamos hacia River Plate, que pese a tener en sus filas a campeones del mundo como Petzela, Acuña, Montiel, que anotó el penal para triunfar por tercera vez en la Copa Mundial, y también a Marcelo Gallardo, que supuestamente se tenía la expectativa de poder cambiarle la cara al equipo que cuando estaba de Michelis jugaban bien un día y al otro no sabían a qué. Era muy irregular. El año pasado llegaron a semifinales sufriendo. Con la T sufrió. El Cacique en cuartos le hizo la pelea. Y fue Atlético Mineiro quien finalmente le dio un golpe de realidad. Ni con buenos jugadores ni con buen DT pueden hacer cosas buenas. Rematan mal, no aprovechan las ocasiones claras. Borja en un rendimiento paupérrimo que no sabe a dónde rematar, y siendo 9 de River se supone que su responsabilidad es meter goles.
y solamente metió muy pocos en este año. Atacan mucho pero no la meten, y no es porque el arco se cierra, sino es porque varios remates son pésimos, se van para afuera, a los costados, arriba del arco, no tienen una idea clara de juego y no saben a qué jugar. El Millonario no pasa por una buena situación. La U al menos se está comenzando a reponer, que digamos, pero ante la presión del hincha crema que se hará sentir, este partido culminará en empate, pues River no deja de ser River y la U es la U. Talleres, un equipo que, sí, es cierto que vencieron a River en la Supercopa. Bueno, genuinamente fue por penales. Y además está décimo en su tabla. Solamente ganaron un partido de 10 jugados e hicieron nada más que 5 goles. Vienen de ser eliminados de la Copa Argentina. En sus últimos 5 partidos de liga solo marcaron un gol. Deja mucho que desear porque un equipo que internacionalmente hablando ha venido haciendo buenas participaciones, como en 2022 11 puntos en su grupo y a cuartos de Libertadores, y el año pasado 13 puntos y en octavos de Copa. Lamentablemente nada de eso cubre su actualidad. A veces juegan al pelotazo, varios remates de cabeza pero no concretan el gol. Ahora pasamos a Sao Paulo, tricampeón de América y del mundo, que el año pasado llegó hasta los cuartos de final, de nuevo eliminado por el campeón como en 2021, con la diferencia que esta última vez fue en penales. Tiene buenos delanteros como Lucas Moura, Andrés Silva y Jonathan Caleri, que viene haciendo goles en el Paulistao donde llegaron hasta semifinales, pero frente a los rivales de nivel pateaba poco al arco. Pero no quita que en este grupo el cuadro brasileño sea el más fuerte. Si bien últimamente se enfrentaron hasta 4 veces y en las 2 ocasiones que se jugó en Córdoba fue el albiazul quien se impuso en ambos partidos, creo yo que este marcador será al revés, o sea, el tricolor paulista será el ganador. Empezamos por el verde paisa, que viene a reponerse de la mala situación de inicios del 2024, donde para colmo fueron eliminados por Nacional de Paraguay en fase 2, y mucho peor aún, fueron goleados y humillados en su propia cancha. Están segundos en la tabla de la Liga Colombiana. Me puedo dar cuenta que tienen buenos toques de balón, aprovechan espacios y generan peligro un poco más por la derecha. Por el lado del bolso se encuentran quintos en la tabla de Uruguay. Esta será su 29ª participación consecutiva, sigue siendo un histórico en la competición y un club con mística copera. En los últimos 5 años han logrado clasificar de ronda en 3 ocasiones, pero solo se quedaron en octavos. Al menos en 2020 avanzó, pero ¿a qué costo? Bueno, ambos vienen bien, son ofensivos, podrían jugarse de igual a igual y creo que ambos tendrán un punto cada uno en este encuentro. El Ferroviario jugará por primera vez en su historia un torneo internacional, de hecho se clasificó al ser campeón de la Copa Argentina. Ahora se ubica sexto en la tabla de su grupo en la liga, juegan mucho al contragolpe y eso es algo de lo que puedo decir, la mayoría de sus goles son por contraataques. Ahora nos vamos con Liga de Quito, vigente bicampeón del fútbol ecuatoriano, que el año pasado fue un rotundo fracaso, pues esperaba más al ser campeón vigente de la Sudamericana, pero no pudieron evitar quedar en tercer lugar y quedar afuera en octavos de Sudamericana para colmo. Ahora van por su revancha y con el grupo que le tocó se puede dar. Los entrena Pablo Vitamina Sánchez, que el año pasado hizo una campaña regular al menos al mando de Palestino, pasó a grupos mediante la fase preliminar. Uno de sus delanteros como el ex Alex Arce bajó su nivel. Ya no lo veo metiendo tantos goles como el año pasado. Es un equipo que en el segundo tiempo es capaz de generar mucho peligro, da buenos pases, buenas filtraciones de balón, son muy productivos por derecha también. Creo que en este partido no me decanto hacia un claro ganador, por eso me atreveré a decir que el Ferroviario y los Salvos terminarán repartiéndose los puntos. Comenzamos por un Bahía que fue peligroso en las fases previas, tanto con Die Strongest como con Boston River, pero poco con este último porque seguía sin ser efectivo. En la ida con el Tigre, por ejemplo, remató un montón, aunque gracias al arquero rival no pudo ser más que un solo gol. Dentro de los que más intentan es Luciano Rodríguez, aunque también falla, claro. En la vuelta pudieron convertir más, y en la llave contra el Sastre hicieron muy poco, y esta falta de efectividad le puede jugar en contra en la fase de grupos. Al menos, como repito, genera mucho peligro cuando le das el balón, juega a la ofensiva el cuadro de Rogerio Ceni. Por el lado internacional de Porto Alegre vuelve a la Copa luego de 2 años, al haber llegado hasta las semifinales luego de 8 años, donde lamentablemente quedó afuera del local, a manos del campeón Fluminense. Vienen muy bien, le ganaron el campeonato gaucho a su eterno rival. Trajeron jugadores como Oscar Romero y Johan Carbonero, ambos campeones de torneos internacionales.
Conservan a Alan Patrick, Ener Valencia, Santos Borré, Rochet, entre otros. Será un encuentro muy peleado, por lo que me atrevo a decir que aquí habrá un empate. El cuadro celeste está terrible hoy en día. No saben a qué juegan, no se han reforzado para nada y aún tienen buenos jugadores como Cauterucho, su goleador, y Santiago González. Pero solamente con esos dos no van a sobrevivir. No juegan a nada, su defensa es horrible, sufrirán mucho y peor aún, el grupo no ayuda en nada en lo absoluto. Su actualidad no es la mejor, no es como el de 2023 que superó fase previa de la mejor forma y en grupos logró hacer 8 puntos estando 4 partidos invicto, incluso ganando en altura ante The Strongest con 10 hombres. Le jugaba de igual a igual a los equipos pero al menos le salía bien. Eso se perdió. El día de hoy no convencen a sus hinchas y bueno, a ver qué le depara el futuro a los celestes. Mientras que del Verdão no hay mucho por decir sinceramente, un cuadro que cada año compite, llega lejos. De las últimas 5 Libertadores llegó a 4 semifinales, 2 finales, ambas las ganó, pero el año pasado solo se quedó en octavos. En los últimos días perdieron el Paulistão ante Corinthians, por lo que de repente van a querer desquitarse en estos partidos. Aunque no quite que sea de los mejores clubes del país de la samba en los últimos tiempos. En este partido no hay discusión alguna, obviamente se va a imponer el Verdão. Y por último vamos con el Deportivo Táchira vs Flamengo. En el caso de Táchira, el bicampeón de la Liga de Venezuela, el año pasado fue un desastre de campaña en la Libertadores, solamente hizo un punto. Hoy se encuentra líder en la tabla de la apertura por unos goles, pero no hay una idea clara, juegan al pelotazo, atacan mucho, llegan al área y fallan. No completan ni 3 pases seguidos y esto en Copa les afectará un montón. Para hablar de Flamengo no hay que decir mucho, han armado un buen plantel que logró conseguir la Supercopa de Brasil y el Carioca, un cuadro muy ofensivo que da buenos toques de balón. Grande Felipe Luis que dirige al Mengão y lo puede conducir a ser uno de los máximos candidatos a ganar la Copa este año. En la mayoría de sus partidos este año es claro dominador, mucha más posesión, remata mucho el arco, en fin. Aquí ya hay un claro ganador. Y lo diré en 3, 2, 1...